Una hermana a través de las redes sociales me pregunta cómo concluye una de las parábolas de Jesús, ¿no? ¿Qué pasó con determinado personaje de la parábola? Y esto me da la oportunidad para explicar un poquito, e insisto esto, un poquito, la naturaleza de las parábolas y por qué en muchas ocasiones no conocemos el final de la parábola, ¿no? La parábola, el uso de la parábola es uno de los elementos más fascinantes de las Sagradas Escrituras, del Nuevo Testamento y del lenguaje de Jesús, de las enseñanzas de Jesús. Y como no soy biblista ni remotamente, de ninguna manera pretendo dar una explicación del papel central que tiene la parábola como herramienta de enseñanza del Señor Jesucristo. Pero sí podemos decir lo que vemos, lo que simplemente vemos como fieles cuando leemos la parábola, ¿no? En primer lugar, la palabra parábola viene del griego parabole y significa descripción, narración o relato, ¿no? Y que en realidad es la descripción de un acontecimiento fingido o real, ¿no? Pero del cual se puede sacar alguna comparación, alguna similitud o una enseñanza de tipo moral, ¿no? En geometría también existe la palabra parábola, ¿no? Una parábola es una curva abierta formada por dos ramas simétricas, ¿no? Pero no voy a entrar a lo que significa, bueno, la parábola desde el punto de vista de la geometría. Pero en la lengua española una parábola es eso, es un relato del cual se busca extraer una enseñanza. Y lo paradójico es que cuando a Jesús, y acá viene la complejidad en la que realmente es un terreno más profundo del que yo puedo abordar y donde nos conviene y vendría muy bien conocimiento de un buen biblista, de un, insisto, buen biblista, porque son pocos, los biblistas buenos son pocos, escasean, lamentablemente, pero es el pasaje de Mateo 13, 11, 13, ¿no? Donde los discípulos efectivamente le preguntan a Jesús: Señor, ¿por qué enseñas en parábolas? Es decir, ¿por qué utilizas estos recursos literarios, esta forma literaria donde nos cuentas un cuento y donde dejas caer una conclusión, pero una conclusión que es capaz de adquirirla quien está realmente interesado? Y la respuesta de Jesús es una respuesta desconcertante. Dice: a ustedes se les ha permitido entender los secretos del reino, pero a otros no. Así es como está respondiendo Jesús: ¿por qué enseñan parábolas? Dice: a ustedes se les ha permitido entender los secretos del reino, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento y tendrán entendimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará incluso lo poco que entiendan. Y en el versículo 13 de Mateo 13, 11, 13 dice: por eso uso estas parábolas, para que mirando no vean y para que oyendo no escuchen ni entiendan. Entonces es aparentemente una contradicción. Jesús quiere explicar su mensaje y sin embargo está poniendo la parábola para que la parábola, al mismo tiempo que una enseñanza, sea un obstáculo. Pero de los buenos biblistas que he leído explicando esto, o teólogos que no son biblistas, como el padre Loring, por ejemplo, explicaba que la parábola es utilizada por Jesús precisamente para asegurarse que entiendan los que están escuchando para aprender, no los que están escuchando frívolamente por curiosidad, ¿no? Pongamos el caso de Herodes, por ejemplo, en la pasión de Jesús, cuando Pilatos manda a Jesús a Herodes. Y Herodes estaba emocionado. ¿Por qué? Porque era un ricachón frívolo.
Ah, feliz de la vida, ha llegado el espectáculo de moda. He oído hablar de Jesús que hace milagros, que calla la boca de los fariseos, que dice cosas espectaculares, que atrae multitudes. Qué entretenido, ¿no? ¿Y cuál es la reacción de Jesús? Jesús no le dice nada, no responde una sola palabra. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere desperdiciar con este mismo principio que él revela en el Evangelio, no arrojar perlas a los cerdos, ¿no? Porque para un cerdo una perla no significa nada. Es valiosísima, es bellísima, tiene un gran valor, pero como el cerdo no la puede comer, le es idéntica al barro. Entonces, la parábola tiene esta naturaleza de que establece una enseñanza a través de un velo. Y ese velo es lo que nos relata Jesús, dejándonos una lección, sin importarle la necesidad de una conclusión. Entonces recordemos, las parábolas no son acontecimientos narrados por el Evangelio, no, son historias educativas contadas por Jesús. Y las parábolas se acaban donde se acaban, ¿no? Entonces, una hermana me pregunta, me gustaría saber qué pasó con el personaje de la parábola de las bodas que no llevaba el traje de bodas, ¿no? Recordarán ustedes aquella parábola que dice el reino es como un hombre que invitó a los importantes a una gran cena de bodas y nadie podía ir. Entonces, salió a las calles a invitar a todo el mundo. Y de todo el mundo que invitó, se apareció una persona y el amo de la casa, el dueño de la fiesta, lo expulsa y lo recrimina por no estar vestido adecuadamente para la boda, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza acá? La enseñanza es que aquellos a quienes originalmente se le había predicado el reino no querían venir, aquellos para los cuales se había preparado originalmente la cena. Entonces, como consecuencia, la invitación a la cena, que es el reino, es una invitación universal. Vengan todos. El que quiera venir, que venga. Pero eso sí, que sea digno de venir. De ahí la figura de el no estar vestido adecuadamente para la boda. Te han avisado de una boda, vístete adecuadamente para la boda, ¿no? Entonces, esa es la lección que Jesús nos quiere dar. El que no está vestido adecuadamente, el que no está preparado para la boda, aunque haya sido invitado, esa invitación no es suficiente. Hay que estar listo para la boda. Y esto nos habla de la necesidad de las obras de la caridad. Los padres de la iglesia hablan de que la vestimenta del cristiano, no, la adecuada vestimenta, son las obras de la caridad. Entonces, cuando el hermano nos pregunta ¿qué pasó con el traje de bodas? Pues no lo sabemos y, más importante todavía, no interesa. Porque si interesara qué pasó, Jesús terminaría, completaría la parábola y diría, esto pasó, ¿no? Pero no le interesa, porque la lección ha sido dada. Y justamente acá está el velo que Jesús pone para que entiendan quienes están interesados en aprender de las parábolas, quienes están interesados. Esta hermana pregunta sobre esta parábola que es menos conocida, menos popular, pero mucho más popular es, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Todos conocemos la parábola del hijo pródigo. ¿Y cómo termina la parábola del hijo pródigo? Termina con las palabras del padre que le dice al hijo mayor, oye, tú que no quieres entrar a la fiesta que he preparado para tu hermano que ha regresado, ¿no? No estés enojado, alégrate. Tú siempre has tenido todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Alégrate, ven, entra a la fiesta. Y ahí se acaba la parábola. La parábola no nos dice si el hijo mayor entra o no entra. ¿Por qué? Porque esa solución a Jesús ya no le interesa. Le ha interesado mostrar la magnanimidad del Padre. Y deja la respuesta del hijo mayor en la interrogante, porque es un interrogante que tú y yo nos tenemos que hacer. Si yo soy el hijo mayor, indignado por la misericordia que se le muestra a alguien que es pecador,
¿Voy a dejarme llevar por la misericordia o voy a ser contumaz y voy a quedarme afuera de la fiesta? No sabemos cuál es el final. Cuando Jesús habla de la parábola de la higuera, ¿no? Y dice, es como el jardinero que le dice al amo, no, 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 no la destruyas. Dame un año más para trabajarla y yo la voy a abonar y la voy a regar y la voy a preparar para que dé fruto. Y dame ese año más. ¿Y qué cosa sucede? No sabemos. No sabemos si Jesús no dice, y luego de un año la higuera no dio fruto y el dueño la destruyó. O lo contrario, luego de un año la higuera dio mucho fruto y el dueño estuvo muy contento y le agradeció al jardinero. No, es un texto que nos habla de la constante oportunidad que Dios nos da. Y es interesante porque algunos padres de la iglesia dicen, ojo, Dios no es el dueño que dice quiero destruir esta higuera, como sucedería con nosotros que no damos fruto, sino que Dios es el jardinero que dice, no, no, vamos a darle una nueva oportunidad. Es el que trae la misericordia. Y esa es la enseñanza, la misericordia, que Dios siempre nos da una oportunidad más. No nos da más tiempo del que tenemos predestinado, por eso dijo, te daré un año más, pero nos da una oportunidad más. Recuerden ustedes lo que decía San Agustín cuando alguien le comentó, desespero porque he pecado gravemente ante Dios. Y él le dice, no desesperes, Dios te ha prometido el perdón. Y entonces este pecador le dice, qué alegría, me convertiré mañana. Y Agustín le dice, no, cuidado, Dios te ha prometido el perdón, pero no te ha prometido el mañana. Conviértete hoy, porque mañana puedes estar muerto. Entonces, sobre las parábolas hay tanto que enseñar. Yo sé que hay grandes biblistas que han escrito textos maravillosos sobre toda la riqueza que implican las parábolas y todo el valor que traen. Yo solamente quiero aportar estas pequeñas cosas que nos enseñan los padres de la iglesia a los cuales podemos recurrir y un poco de la lógica de las parábolas, ¿no? Para que entendamos que en las parábolas no debemos dejarnos llevar por la curiosidad, oye, ¿y cómo terminó tal o cual parábola? Sino saber si Jesucristo dijo la parábola y la dejó donde la dejó, cualquiera parábola que sea, es porque ya es suficiente enseñanza y concentrémonos en lo que podemos aprender, no en lo que no vamos a conocer. Que tengas un buen día.